Bueno, este se supone que es nuestro salón original. Ocupábamos el otro salón y bueno, el otro grupo amablemente siempre tendría que andar buscando otro salón si tenía materia, pero luego a veces no encontraba, así que por educación nos tenemos que mover para acá. Entonces, las clases de los jueves vamos a tener aquí. Sí, solo los jueves, ¿no? Solo los jueves, porque los otros días no tienen. Muy bien. Entonces vamos a ver entre las miocardiopatías el segundo fenotipo que revisaremos y el segundo fenotipo en cuanto a frecuencia son las miocardiopatías hipertróficas. Como su nombre lo dice, la característica es que va a haber un aumento en el tamaño de las células y obviamente un cambio estructural en la conformación del corazón, haciendo que este corazón se haga más grande en cuanto al grosor de sus paredes o la cantidad de músculo, aunque no siempre más grande en su tamaño global. Muy bien, entonces se caracteriza por una hipertrofia inexplicable. Recuerden que cuando hablamos de miocardiopatías, tenemos que excluir que exista alguna condición que la esté causando. En el caso de una miocardiopatía hipertrófica, pues tendremos que descartar aquellas situaciones que estén condicionando un mayor trabajo al corazón y que por eso se esté hipertrofiando. En nuestro medio, pues la causa más común es la hipertensión arterial, ¿sí? Gran parte de las causas secundarias de hipertrofia cardíaca pues es que el corazón tenga que estar bombeando sangre contra un sistema arterial con una alta presión, llámese hipertensión arterial. Entonces la cardiopatía hipertensiva pues es de las causas más urgentes de hipertrofia cardíaca. En este caso ya es una causa secundaria, ya no es un problema primario. La miocardiopatía hipertrófica es un problema primario. ¿Cómo se diferencia que la hipertrofia en el caso de una cardiopatía hipertensiva, pues va a ser una hipertrofia global, es decir, se hipertrofia por igual, ¿sí? O de forma simétrica? Una de las características de la miocardiopatía hipertrófica, una, es que no hay una causa que la explique o la justifique y generalmente es una hipertrofia asimétrica, ¿sí? Entonces se da de forma donde algunas partes del corazón sí están hipertróficos, algunas otras partes están menos hipertróficos o incluso algunas partes no están hipertróficos. En el caso de la miocardiopatía hipertrófica es asimétrica y gran parte o la gran mayoría de la hipertrofia se da ¿dónde? Aquí, a nivel del septum interventricular. Va a tener una función sistólica hipercinética en ausencia de dilatación, ¿sí? En ausencia de dilatación, pues bueno, ya vimos que la dilatación es parte característica del otro fenotipo que es la miocardiopatía dilatada. En este caso, a diferencia de la miocardiopatía dilatada, en la miocardiopatía hipertrófica, ¿qué predomina? La disfunción diastólica y no la disfunción sistólica. Recuerden, en la miocardiopatía dilatada, pues está muy dilatado. ¿Qué tiene problemas? No tiene problemas para llenarse, tiene problemas para contraerse. En la miocardiopatía hipertrófica,
es completamente lo contrario, ¿sí? No tiene problemas para contraerse, al contrario, se contrae de más porque tiene una gran cantidad de músculo, pero ¿para qué tiene problemas? Pues tiene problemas para llenarse. Si nosotros vemos aquí, estas son las válvulas, las cavidades ventriculares, y estas cavidades ventriculares, que esto es lo normal, pues vemos aquí como pues, prácticamente están coaptadas por la gran cantidad de músculo. Recuerden que la hipertrofia puede ser excéntrica hacia afuera, pero generalmente también se da hacia adentro, una hipertrofia concéntrica, haciendo que ahora las cavidades ventriculares se hagan de menor tamaño. ¿Sí les avisaron a todos, verdad? Sí. Ah, hay un chico que viene del salón. Ah, hay varios chicos, ¿no? Iván y esos chavos. La chica del salón, hay dos chicos también. Para ahí Kenny. Aquí se ve cómo se ve otro chico. A ver, esperamos. A lo mejor pensaron que no iba a haber y este es fuera. Yo creo, lo más probable. Dicen, el doctor no vino, como siempre. Esperamos también. ¿Y ella no les avisaste? No, tú estás con ella. Los amigos, dicen que no van a venir. Ah, que no van a venir. Ah, bueno. Está bien. No, está bien. Ya, así. Mira. Están los otros chavos que no están en el grupo. Ahora como vieron que no hubo nadie, Ya se fueron. ya se fueron. ¿Tú los conoces? No, son de tu grupo, ¿no? Espero que vengan. Bueno, ya les seguimos. Ok, bueno, entonces no hay disfunción diastólica, en este caso la disfunción, perdón, no hay disfunción sistólica, en este caso vamos a tener disfunción diastólica. ¿Sí? Muy bien. Aquí está. Entonces, generalmente se clasifica con base a la región hipertrofiada, que puede ser global, simétrica, que es extremadamente raro, ¿sí? Puede ser apical solamente en la parte de la punta, a nivel medio ventricular. Puede ser septal asimétrica obstructiva o septal asimétrica no obstructiva. De todas estas, la menos frecuente es que sea asimétrica, porque la característica es que sea asimétrica. Y de las asimetrías, donde más hipertrofia vamos a encontrar es a nivel del septum. Y el septum va a causar un efecto dinámico, así se llama, sobre el movimiento de las válvulas que está alrededor, causando un problema obstructivo, ¿sí? Se da una estenosis aórtica subvalvular de tipo dinámico. Ahorita vamos a ver en qué consiste eso. Y cuando es global, ¿se puede confundir con alguna otra cosa? Por ejemplo, que tiene hipertensión su paciente y que sea global, ya no se busca esta causa, ¿no? No, seguramente es por la hipertensión, ¿sí? Muy bien. Entonces, a nivel macroscópico, pues vamos a tener aumento importante de la masa ventricular y obviamente disminución del tamaño de las cavidades ventriculares, ¿sí? En general, el ventrículo izquierdo va a mostrar más hipertrofia que el ventrículo derecho. Y las aurículas no van a estar precisamente hipertróficas, sino lo que van a estar, van a hacer que estén dilatadas. La mayoría de los pacientes, la gran hipertrofia que se va a observar va a ser a nivel del septum interventricular. Esta produce obstrucción al flujo en el tracto de salida del ventrículo izquierdo, generando una subcategoría que se llama miocardiopatía hipertrófica obstructiva, que es también de los más frecuentes. En estos pacientes hay engrosamiento de la valva anterior de la mitral y placas en la parte superior del septum interventricular. Las arterias epicárdicas generalmente son normales. A nivel microscópico, las fibras están desordenadas, son más
anchas, más grandes, pero son menos largas, son más cortas y formas completamente irregulares. Y también, junto con la miocardiopatía dilatada, también generan gran fibrosis a nivel intersticial. Aquí el sistema coronario sí se compromete, pero de forma parcial. Lo que va por arriba no se compromete, no hay gran problema, pero de las epicárdicas o de las subepicárdicas, las que penetran ahora sí a toda la pared, ahí sí van a estar comprometidas. Si estamos hablando que la cantidad o la masa del músculo es mucho mayor, pues todas las arterias que van hacia adentro, ¿qué van a estar? Van a estar apretadas. Entonces disminuye la luz de los vasos coronarios intramurales. ¿Cuál es la causa? Pues aquí la causa es genética, puramente genética. En la miocardiopatía dilatada hay una causa genética, pero también puede ser inflamatoria por algunas infecciones, puede ser tóxica, como ya vimos, medicamentos, alcohol, etc. Pero en este caso es difícil que existan ese tipo de factores. Entonces, pues prácticamente casi todas son de tipo genético. Generalmente las condiciones genéticas son de una herencia autosómica dominante. Se han identificado al menos 10 genes diferentes que los codifican para proteínas de la sarcomera cardíaca que presentan algún tipo de alteración. Se han documentado aproximadamente 150 mutaciones. Ha habido mutaciones para el gen de la cadena pesada de la beta-miosina, de la miosina, a la troponina E, la troponina T y otros genes. ¿Qué quiere decir? Aquí el problema es de las proteínas contráctiles, ¿sí? Los genes que codifican para las proteínas contráctiles de la sarcómera, ahí está el problema. En el 50% de los pacientes con miocardiopatía dilatada se identifica o se documenta la alteración genética. En el 50% no se identifica, pero no quiere decir que no exista, ¿no? Simplemente no está identificado como tal. Muy bien, esta tiene una característica importante, donde la función sistólica está aumentada. Ya dijimos que la disfunción que presenta es una disfunción diastólica y la función sistólica, por el contrario, está aumentada. Entonces puede tener aumento del gasto cardíaco y aumento de la fracción de dirección del ventrículo izquierdo. Ahora, esto causa una obstrucción, ¿sí? Esta obstrucción se llama MAS, es decir, movimiento anterior sistólico. Recuerden que cuando hablamos de la anatomía, ¿sí?, vimos que el ventrículo derecho era derecho por ciertas características y lo mismo para el izquierdo. Vimos que las diferencias también entre el ventrículo derecho y el izquierdo son las válvulas, cómo están desde el punto de vista espacial, ¿sí? Habíamos mencionado que del lado derecho, las válvulas, que sería la tricúspide y la pulmonar, no están al mismo nivel, ¿sí?, que están a diferente altura y están separadas por tejido muscular. Caso contrario del ventrículo izquierdo. En el ventrículo izquierdo, tanto la válvula aórtica como la válvula mitral, ¿sí?, están a la misma altura e incluso una está pegadita a la otra, ¿sí? Y habíamos hablado algo de continuidad o relación vitro-aórtica, ¿sí?, donde lo que le pasa a una válvula le puede pasar a la otra. Y este es un claro ejemplo de lo que pasa a ese nivel. Aquí lo tenemos, ¿sí? Como tenemos un gran tamaño del septum y este septum se da a nivel proximal, ¿sí?, ya por él mismo, por así decirlo, está causando una obstrucción subvalvular, es decir, por abajo de la válvula, hacia donde tiene que ir la sangre cuando se contrae, que sería hacia la válvula aórtica. Pero ¿qué pasa con estas válvulas, las válvulas mitrales? Que cuando se contrae hace un efecto de succión, ¿sí?, la succiona y entonces la válvula anterior, que sería esto, se desplaza en dirección a lo que es la parte engrosada del septum interventricular, ¿sí? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que ahora el tracto de salida está obstruido, está reducido, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Tiene menor salida hacia lo que es la válvula aórtica, ¿sí? Y hacia la aurícula izquierda,
¿Qué es lo que va a pasar? Si está jalando la valva anterior, pues hace que no se cierre de forma adecuada. Y entonces puede haber, aquí como lo indica la parte blanca, reflujo o regurgitación de sangre del ventrículo izquierdo a la aurícula izquierda. ¿Y entonces cómo es que aumenta la fracción de eyección ventricular si al momento de la salida de la sangre para la aorta se está disminuyendo? ¿Por qué aumenta? Ok. ¿Qué es la fracción de eyección? Pues es la cantidad de sangre que se eyecta por la sístole. No, ese es volumen latido. Sí, era una fórmula, ¿verdad? No, la fracción de eyección es la relación porcentual entre el volumen latido y el volumen telediastólico. Es decir, que tanto porcentaje se expulsa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de disfunción tiene este corazón? Diastólico. ¿Tiene problemas para qué? Para llenarse, efectivamente. ¿Le cabrá mucho? No, le cabe menos. ¿Sí? Pero expulsa mucho. ¿Por qué? Porque está hipertrófico. ¿Sí? Porque está hipertrófico. Entonces, como está hipertrófico, ¿sí? ¿De cuánto es la fracción de eyección? 60-65%. Probablemente está expulsando el 60, al 65 o al 70, porque está haciendo, porque tiene mucha hipertrofia, pues, ¿sí? Pero no le cupo mucho y está expulsando un alto porcentaje, pero no es igual a un gran volumen, por así decirlo. Ok, entonces ¿Sale? va a tener mucha fuerza. Mucha fuerza, pero como no se llena bien, por eso mismo expulsa más en porcentajes, a veces para mantener el volumen suficiente, ¿sí? Hablando de cantidad de volumen, pero lo que está haciendo es aumentando el porcentaje. Si a esto le sumas, ¿sí? Que el orificio es más pequeño, pues tiene que hacer todavía más fuerza. Y no se escucha algún Ahí soplo ahí. Todavía no. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que incluso, si de por sí ya tiene hipertrofia y ahora le pones obstrucción, pues, ¿qué va a generar? Pues más hipertrofia, obviamente, ¿no? Entonces, esta obstrucción puede estar acentuada por factores que disminuyan la precarga, que se llene menos, factores que disminuyan la poscarga, ¿sí? Factores que aumenten la contractilidad o la frecuencia cardíaca, ¿sí? Al aumentar la presión por la obstrucción al flujo de salida, pasa lo que habíamos mencionado. El corazón empieza a hipertrofiarse en regiones que no se encontraban en ese estado de hipertrofia. Al seguirse hipertrofiando, disminuye su distensibilidad, generando aumento de presión del nervio ventricular y exigiendo a las aurículas mayor trabajo. ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿La qué? Sí, ¿qué va a pasar con el tiempo? Que aumentan las presiones del llenado ventricular. ¿Y qué va a pasar con ese ventrículo izquierdo? Se va a hacer insuficiente, ¿sí? Por daños. ¿Y qué le va a pasar a las aurículas? Bueno, se dilatan, por eso es que hay dilatación auricular. ¿Sale? Muy bien. Ahora, ¿qué pasa con la circulación? Pues debido a la hipertrofia ventricular, sin un desarrollo concomitante de los vasos sanguíneos, junto con el aumento de la presión diastólica, entonces empieza a generar isquemia miocárdica. Y el paciente puede presentar clínicamente episodios de angina. Recuerden, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la gran cantidad de músculo alrededor, ¿sí?, hace que el tamaño o el diámetro de los vasos coronarios intramurales disminuya, ¿sí? Y se generan algo que se llaman puentes musculares. ¿Qué es puente muscular? Pues una banda de tejido muscular que atraviesa, ¿sí?, el vaso o el trayecto del vaso coronario. Entonces, cuando se contrae, también se contrae la banda, y lo que hace, cierra prácticamente el vaso. Además de que recuerden, la isquemia miocárdica es un desequilibrio entre el aporte y la demanda. Si tenemos una gran hipertrofia, que aumenta la demanda. ¿Y qué pasa con el aporte? Disminuye, ¿sí? ¿Y qué nos va a dar? Isquemia miocárdica, ¿sí? Muy bien, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Igual, si tenemos un cuadro incipiente, hay mecanismos compensadores, no hay gran repercusión hemodinámica y el paciente puede estar durante una etapa
asintomático. O pueden tener ligeros síntomas. Conforme esto va avanzando, pues obviamente va a empezar a tener deterioro. Aproximadamente la enfermedad suele detectarse entre los 40 y los 50 años de edad. No quiere decir que a esa edad empieza, empezó desde antes, pero que fue progresando, ¿sí? ¿Cuál es el síntoma que vamos a presentar con mayor frecuencia? Pues los datos de falla ventricular izquierda, ¿sí? Lo que sería la disnea, ¿sí? Los datos de congestión, y hasta el 75% de los pacientes pueden presentar episodios de dolor de tipo anginoso. Y la característica es que no mejora tras la administración de vasodilatadores, porque ahí no es cuál es el problema. Asimismo, si la obstrucción es importante, ¿qué es lo que va a presentar? Datos de bajo gasto, porque está expulsando un menor volumen, aunque en porcentaje sea normal o sea mayor, el volumen es menor, entonces hace bajo gasto, ¿sí? Puede presentar lipotimias, puede presentar síncopes, ¿sí? Son menos frecuentes que el paciente presente palpitaciones, disnea paroxística nocturna o muerte súbita, ¿sí? Obviamente, de forma muy lógica, el ejercicio incrementa la sintomatología. Esta paciente puede tener una presión arterial normal o disminuida, obviamente por el bajo gasto. Por lo mismo, los pulsos periféricos pueden ser disminuidos o pueden ser normales. Como el corazón cambia de estructura, el ápex puede estar desplazado de forma lateral y se siente el impulso todavía más intenso. ¿Qué vamos a tener en la auscultación? Un soplo que va a ser sistólico, generalmente es rudo o grueso. Puede ser variable, crescendo o decrescendo. Se escucha mejor en la punta del corazón y en el borde esternal izquierdo. Generalmente se irradia hacia abajo, hacia arriba, que sería la axila o la base cardíaca, y no se irradia a lo que es el cuello. De forma más específica, en el foco aórtico, ¿sí? Aquí es lo que habíamos mencionado. ¿Qué va a pasar en el foco aórtico? Pues que ahora sale con obstrucción, es como si pusiéramos el dedo, como si tuviera estenosis, ¿sí? Y entonces, ¿qué se escucha en el foco aórtico? Es posible escuchar este soplo que puede confundirse con estenosis aórtica, aunque no se escucha el chasquido de apertura de esta válvula, porque recordar que la obstrucción es abajo de la válvula, es subvalvular. Este mismo soplo se puede irradiar al foco pulmonar o al foco tricuspidio, ¿sí? Puede presentar desdoblamiento fisiológico del segundo ruido en el foco pulmonar, ¿sí? Y en el foco tricuspidio se puede escuchar este mismo soplo que suele a veces ser más intenso. Ahora, ¿qué pasa en el foco mitral? ¿Qué dijimos que pasa en la mitral? La está jalando, ¿no? Y entonces hace que la sangre regrese hacia la aurícula izquierda, ¿sí? Entonces, en el foco mitral hay un soplo oro-sistólico de diferentes características que generalmente es de hiperflujo. Obviamente este es por el efecto del más o del movimiento arterial anterior sistólico. ¿Qué vamos a ver en la radiografía? Pues va a ser muy variable los hallazgos. La silueta cardíaca puede ser incluso normal, porque la hipertrofia, ¿dónde decimos que se da? Adentro, en el septum, y a veces la de las paredes puede ser concéntrica, ¿sí? Ahora, si este paciente ya tiene cierto grado de evolución, tiene obstrucción, pues ya empieza a crecer de forma un poco más generalizada la hipertrofia, ¿sí? Y entonces ya podemos tener cardiomegalia, ¿sí? Aunque muchas de las veces esta es una cardiomegalia ligera. Ya en un paciente con gran hipertrofia, pues obviamente que la cardiomegalia va a ser evidente, ¿sí? Esta es una placa de un paciente. ¿Tiene cardiomegalia? Claro, sí, pero no la tiene como una paciente con miocardiopatía dilatada, ¿no? Donde se vería así como un garrafón prácticamente que tenía, ¿sí? Entonces aquí puede ser sin cardiomegalia, cardiomegalia leve o una cardiomegalia moderada. ¿Qué vamos a ver en el electrocardiograma? Pues obviamente si sabemos la fisiopatología y los cambios, pues vamos a ver que crecimiento, dijimos
Se hipertrofia ambos ventrículos, predominio izquierdo. Entonces vamos a ver crecimiento ventricular izquierdas. En ocasiones, en las precordiales izquierdas, vamos a ver ondas Q anormales, es decir, ondas de gran profundidad, sin que tenga crecimiento ventricular. ¿Eso que nos indica? Hipertrofia septal. Podemos tener alteraciones de la repolarización, como serían elevación del ST o ondas T negativas. Esos son por sobrecarga sistólica, ¿sí? Recuerden, el ST o la onda T, que representa la repolarización, se puede alterar por varias causas. Una puede ser por isquemia, por infarto, por alteraciones electrolíticas, por bloqueos de rama, y las otras son las sobrecargas. Todas esas nos dan manifestaciones en la repolarización, es decir, en el ST y la onda T. Podemos tener arritmias supraventriculares o ventriculares, obviamente por el cambio estructural de la conformación del corazón. No son tan frecuentes aquí las arritmias como la miocardiopatía dilatada, por supuesto que se pueden presentar. Hay que ver. Predominio de la positividad de las precordiales. Generalmente en la porción apical y anteroapical. Recuerden, del lado derecho siempre vamos a tener predominio de la negatividad y aquí la tenemos. Del lado izquierdo vamos a tener predominio de la positividad y aquí la tenemos. Pero ¿cuál es la diferencia? El voltaje, ¿no? Tenemos una gran amplitud de ondas S aquí, no son Q, y aquí ondas R muy altas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está creciendo ¿quién? El ventrículo izquierdo y el septo. El ventrículo izquierdo. El septum, si tuviéramos ondas Q, pero aquí no hay Q. ¿Esta onda qué es? Es S, porque aquí hay una R, ¿vale? Entonces tenemos aquí crecimiento ventricular izquierdo, ¿sí? Y aquí, fíjense cómo en el lado extremo izquierdo, que sería B6, B5, B4 y desde B3, que tenemos ondas T negativas, ¿sí? ¿Qué otras derivaciones ven en el lado izquierdo? Ya vimos aquí B5, B6, B4 está viendo en el lado izquierdo. ¿Qué otras derivaciones ven en el lado izquierdo? La posterior es que es El lado izquierdo, no el lado posterior, el lado izquierdo. No, ese no es 2, ese es qué. 3. Ahí. ABL, ¿no? Y D1. ¿Cuál? ¿Mande? ¿Qué otras ven del lado izquierdo? D1 y ABL. D1, ese que dices es D1 y ABL izquierdo. Aquí está R derecho, R pie. ¿Sí? Entonces, ¿qué otras direcciones ven del lado izquierdo? D1 y ABL. ¿Y cómo está D1 y ABL? Igual. Ven el alto voltaje porque están viendo al vector que va de ese lado. ¿Y qué tenemos? También alteraciones de la repolarización, ondas T negativas, porque están viendo el lado izquierdo. Entonces, esta es la sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Ahí. Igual, más que. Igual, ¿sí? Aquí gran amplitud, igual acá. Las ondas T se ve aquí desde B2, fíjense, ¿sí? El ventrículo izquierdo está abarcando una gran porción, ¿sí? Entonces aquí vemos esta parte, igual D1 y ABL, también se ve alteraciones de la repolarización. Parecer una onda Q en ABR. ¿Dónde? En ABR. En ABR. Ajá, sí, pero este es por la posición de donde está ABR, que está del lado contrario. ¿Qué más le ven ahí? Que no tiene que ver con la miocardiopatía precisamente. ¿Cuál? Que tiene un bloqueo de tiene un bloqueo de relación. No tienen la misma separación. Estas distancias, ¿cómo se llaman estas distancias? Intervalo R. RR. Entonces aquí dice compañero, este RR está bien, está igual. Luego aquí, este está más cortito, ¿no?
y luego se hace un poco más largo, luego normal, y luego se hace cortito, ¿sí? ¿Cómo sonaría? Sonaría tum, 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 tum. ¿Qué está pasando? ¿Un latido se está? ¿Se está? ¿Eh? Es como si van a cantar, entonces entra tum, tum, y luego ya tum, se está adelantando. ¿Cómo se llaman los latidos adelantados? Se llaman extrasístoles. No tiene extrasístoles. ¿Sí? Pero eso no es propio de la enfermedad. Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Ahora, ¿en qué lugar se están generando esas En las aurículas. ¿Por qué en las aurículas? No. ¿Por qué? Porque también lo veo aquí. Mira, aquí lo estoy viendo en la ABF. Sí, aquí lo estoy viendo en B3. Entonces en la cara, ¿Dónde está generando? en el septo, ¿no? Se pueden generar arriba, que serían las aurículas, y se pueden generar abajo, que serían los ventrículos. Ahí es donde se pueden generar. Si son arriba, se llaman extrasístoles. ¿Qué hay arriba? Auriculares. Si son abajo, extrasístoles ventriculares. ¿Sí? ¿Cuál sería la diferencia? Ya se los mencioné, como por ejemplo cuando el paciente que tenía marcapasos, ¿dónde se está generando el impulso? Ah, ya. Pues es que sí, es en el nódulo sinusal. No, pero cuando tenía ese paciente que tenía marcapaso, En los ventrículos. en los ventrículos, porque el cable está en los ventrículos, ¿y cómo se dibujaba en el electro? Con la espina. Ajá, pero Como si fuera negativo de. Las dos orejitas, ¿no? Como si se despolarizara de abajo. Ajá, ¿y qué genera en el QRS? Negatividad. Dice que presenta imagen de bloqueo. Los QRS, ¿cómo van a ser? QRS anchos. ¿Sí? Y aquí fíjense cómo están los QRS. Igual que los otros. ¿Sí? Entonces son extrasístoles auriculares. ¿Sí? Tiene extrasístoles auriculares. O extrasístoles supraventriculares. Si tuviéramos aquí tum, 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 y este tum tuviera aquí un super ancho, como si fuera un bloqueo, ¿sí? Sería extrasístole ventricular. ¿Sale? Ahora, puede ser por lo mismo, sí, que dijimos que le pasa a las aurículas. Se dilatan, ya hay una alteración estructural, eso puede ser suficiente para que empiece a botar latidos ectópicos. ¿Sí? Un extrasístole auricular es que ustedes son la aurícula, ¿sí? Y ella es el nodo sinusal, ella está mandando. Y de repente él dice, yo también quiero, entonces levanta la mano, se genera un impulso ectópico en un lugar donde no se debe de generar. Y lo mismo pasa en los ventrículos. ¿Vale? Sí, es auricular. ¿Por qué es auricular? ¿Por qué es auricular? Sí, ya vi. Lo podemos ver ahí por el complejo, ¿no? Sí, pero ¿por qué es auricular? Porque el QRS es estrecho, igual que todos los demás. Si tuviera un QRS ancho, es una extrasístole. ¿Y a qué se debe? ¿Qué? Que se presente la estrechez de las aurículas, o sea, como una extrasístole en las aurículas, ¿a qué se debe? Por la misma patología de. No, es muy fácil. ¿Sí? Allá atrás son las aurículas. ¿Sí? Y aquí son los ventrículos. ¿Sí? Cada vez que se despolaricen ellos, nos van a dar una morfología. ¿Sí? Una cierta ola. ¿Sale? De repente allá manda ella. ¿Cómo te llamas? Rubí es el nodo sinusal. Y entonces Rubí despolariza a las aurículas. ¿Y qué hacen los ventrículos? Les va a llegar la señal de Rubí. Y van a responder todos igual, normal. Pero luego después manda la señal. ¿Cómo se llama? Alexis. ¿Alexis debe de mandar la señal? No. Pero cuando llega aquí, llega como una señal que no sabemos si la mandó Rubí o Alexis, porque nosotros como nos llegó de allá arriba,
va a llegar por donde siempre llega y respondemos de forma igual. ¿Sí, sí, entiendes? Sí, por eso los complejos son iguales. Porque el problema viene de allá arriba. ¿Sí? Pero cuando en este caso José se despolarice, no va a esperar a nada de ella. Y entonces empieza la despolarización en sentido contrario. ¿Nos va a dar la misma morfología? No. ¿Sí? Entonces, este es un estrés ventricular y allá con un estrés auricular. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, en el ecocardiograma pues va a detectar la magnitud y la distribución de la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Es de gran utilidad para el efecto más, ahí se ve. Detecta los gradientes a nivel de las válvulas, evalúa la fracción de eyección y evalúa el funcionamiento de las válvulas. El cateterismo, pues obviamente es poco utilizado. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué evaluamos en el ecocardiograma? Punto número 1, lo que sería el aumento del grosor del ventrículo izquierdo. 2, la hipertrofia, generalmente a nivel tercero. 3, el efecto más, la obstrucción dinámica, la salida del ventrículo izquierdo y obviamente las anomalías asociadas. Punto número 1, aquí tenemos aumento del grosor del ventrículo izquierdo. Si tenemos un septo mayor de 15 milímetros, pues obviamente ya estamos hablando de una gran hipertrofia. ¿Sí? Aquí lo vemos, están midiendo tanto lo que es la pared libre como el septo. ¿Y cuánto mide? 21 milímetros. Entonces está hipertrofiado. Se ve lo que es la hipertrofia, cómo está distribuida. Ya dijimos que va a ser asimétrica. En el 60% septal asimétrica, en el 30% hipertrofia concéntrica, predominio del lado izquierdo, y en el 10% solamente la punta del corazón, que sería hipertrofia apical. Se ve aquí el efecto más, donde se ve el movimiento anormal de lo que sería la valva anterior de la mitral, y obviamente en el Doppler se ve el efecto de la obstrucción. Se ven las anomalías asociadas, si hay problemas degenerativos, mixedematosos o cuestiones restrictivas. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí dice, 1, mejorar la sintomatología de los pacientes, disminuir la incidencia de muerte súbita, y el tratamiento de lesiones son los beta bloqueadores. ¿Por qué los beta bloqueadores? Para disminuir la contracción del brazo. Disminuyen la contractilidad y la frecuencia cardíaca. Dijimos que cuál es la disfunción que tiene esta miocardiopatía para llenar. Entonces, si lo hace más lento, alargan el tiempo diastólico y obviamente aumentan el tiempo de llenar. Entonces, aumentan la precarga, ¿sí? Disminuyen la obstrucción porque mejora el efecto más. Mejoran la disnea y la angina. ¿Vale? Es de acuerdo a la fisiopatología. Si no se pueden utilizar betabloqueadores a poco porque el paciente tiene un bloqueo, ¿sí? Y se va a bloquear más, la opción son calcio antagonistas no dihidropiridínicos. ¿Cuáles son los no dihidropiridínicos? ¿Cómo? Bueno, ¿cuáles son los dihidropiridínicos? A ver, un calcio antagonista. Amlodipino. ¿Para qué lo usamos? Para la hipertensión. Entonces tiene un efecto vasodilatador. ¿Sale? ¿Qué otro? Nifedipino. ¿Sí? También es dihidropiridínico. Tiene efecto vasodilatador. ¿Y aquí qué dice? La obstrucción puede estar acentuada por factores que disminuyan la poscarga. Si disminuyen la poscarga, porque son vasodilatadores y hipotensan, pues aumentan la obstrucción. ¿Sí? Entonces no se utilizan los dihidropiridínicos, se utilizan los no dihidropiridínicos que no tienen ese efecto, que tendrían el efecto parecido al de los betabloqueadores. ¿Cuál sería? Verapamilo y diltiazem. Esos son no dihidropiridínicos. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué otro tratamiento se les antoja?
¿Eh? Cirugía, ok. Muy bien, perfecto, es el otro tratamiento. ¿Qué se te antojaría hacer? Quitarle. ¿Qué le vas a quitar? Exacto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una cirugía del septo y se corta un pedazo del septo. ¿Vale? Y también hay un método no invasivo. Bueno, No. No, con cateterismo, pero ¿qué le haces? No. 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 Es invasivo. Sí. Es no invasivo, o sea, el tratamiento de cardiopatía intervencionista o por no quirúrgico, pero es por cateterismo. ¿Sí? ¿Qué es lo que se hace? Se mete el catéter, entran a la coronaria izquierda, de la coronaria izquierda se van. ¿Cómo llegarías al centro? ¿A dónde tienes que meter? A la descendente anterior, ¿sí? La descendente anterior, ¿qué rama nos da? No, la descendente anterior. ¿Eh? Ya nos trabó. ¿Cómo? La descendente anterior, ya debes de tenerlo aquí. Eso ya lo vimos. ¿Qué nos da la descendente anterior? ¿Qué irriga la descendente anterior? El septum y la pared libre del ventrículo izquierdo, el tercio proximal de la pared libre del ventrículo derecho. Entonces, ¿qué vasos dan para la pared libre del ventrículo izquierdo? Las diagonales, así se llaman, las diagonales. ¿Y cuáles nos dan para el septum? Las perforantes perforan el septum. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cateterismo, coronaria izquierda, descendente anterior, y se van hasta las perforantes. ¿Y qué les inyectan? Alcohol. ¿Sí? Alcohol. Y se llama ablación con alcohol o ablación alcohólica del septum. No quieres que lo peden, ¿no? ¿Sí? Le ponen alcohol y ¿qué causan? Necrosis del septum, una parte. Y entonces así lo necrosan, se hace fibrosis y ya, les viene el cambio. Se llama ablación alcohólica del septum. Se hace por cateterismo. ¿Sale? Hay algunos otros medicamentos en experimentación que de hecho ya están desarrollados, todavía no están aprobados porque todavía están en estudios multicéntricos, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que hay muchas fibras musculares, muchas en exceso, ¿sí? Entonces, aparte de que hay muchas fibras en exceso, pues hay también muchos sitios de unión para que interactúen estas fibras. ¿Qué se necesita para que interactúen las cabezas de actina con la miosina? ¿Qué más? No, ¿qué más? No, ¿qué más? No. ¿Qué se necesita en las cabezas? Que se fosforile, ¿sí? Entonces hay una sinasa, ¿sí? De las cabezas de miosina. Entonces, ¿qué es lo que hace? Inhibidores de la sinasa para que ya no interactúen. Entonces, como ya no interactúan, entonces tienen un mejor efecto que los beta bloqueadores. Todavía no están autorizados, pero siguiendo esa fisiopatología es como se desarrollan esos medicamentos. ¿Vale? Ok, ¿alguna duda, alguna pregunta? De la sinasa. ¿No? Bueno.